me conoce, yo me llamo Frankie y tengo el privilegio de pastorear esta iglesia, esta amada congregación. Qué hermosos se ven, qué lindos se ven. Y las mesas tienen un significado, ¿verdad? Y tiene que ver con lo que Camilo ha estado compartiendo con nosotros. Cuando venimos a la iglesia, para mí, venimos a la casa del Padre, a la casa de papá, ¿verdad? Y en la casa de papá nos sentamos a la mesa y compartimos. Y ya mismo vamos a compartir la cena del Señor, que es parte de ese proceso de recordarnos que somos su familia, que somos sus hijos y sus hijas. Amén. Pero antes vamos a predicar la palabra. Como de costumbre, hoy los niños se quedan con nosotros. Por ahí se le están repartiendo algunas tareitas. Así que yo no tengo que decir que seamos pacientes porque ellos se portan súper bien. Amén. Vamos a predicar la palabra del Señor. Vamos a leer su palabra, así que le invito a que busque en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Si usted estuvo el domingo pasado, se va a dar cuenta que vamos a volver a leer esta porción bíblica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el verso 1. El domingo pasado dije que esta es una porción bien rica, bien compleja, y un domingo no nos iba a dar para poder sacarle, como decimos, el jugo y reflexionar en todo lo que esta palabra nos quiere decir. Así que vamos a leer nuevamente esta porción, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Amén. Si usted puede y tiene la posibilidad de pararse para reverencia a la palabra del Señor, pues se lo voy a agradecer. Amén. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Y la palabra del Señor dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ustedes saben lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira,
a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Señor, gracias por tu palabra. Así como te pedí el domingo pasado que me ayudaras a reflexionar e interpretar una palabra complicada, dura, difícil. Así mismo te lo pido en este día, Señor. Todo tiene que ver con el Evangelio. Mientras escuchaba a Camilo en el devocional, pensaba que nada de esto está divorciado de todo lo que él dijo, de todo lo que estamos celebrando en este día. Estamos esperando, Señor, estamos esperando tu regreso. Y queremos, Señor, que en esta mañana tú edifiques nuestros corazones o continúes haciéndolo porque ya lo has estado haciendo. Gracias, Señor. Ábrenos los ojos de nuestro corazón para que podamos, aún en medio de una porción tan difícil, podamos ver tu gloria, tu belleza, tu majestad y tu amor también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Mantenga, si desea, su Biblia disponible porque vamos a ir tratando de descifrar la palabra del Señor. El pasado domingo comenzamos a reflexionar en este capítulo 2 y vimos cómo Pablo atiende una preocupación muy grande que él tenía. Como pasa en muchas de las cartas, ¿verdad? Se dirigen a la iglesia para atender preocupaciones que tenían los apóstoles. Algunos en la iglesia estaban dejándose engañar muy fácilmente por una gran mentira. Y era una gran preocupación para Pablo porque esta era una mentira que tenía el potencial de desenfocarlos de la misión que Dios había puesto en sus manos. La misión de Dios. Porque esa siempre ha sido la estrategia engañadora de Satanás. Distraer al pueblo de Dios para desenfocarlo de su misión, de la misión que Dios ha puesto en sus manos. Y me arriesgo a desarrollar una teoría acerca de lo que estaba pasando en esta iglesia. Mi teoría de lo que estaba pasando era que quizás con el propósito de tratar de darle explicación al sufrimiento y a la persecución que estaban experimentando los creyentes, falsos maestros se habían infiltrado en la iglesia y se habían dado a la tarea de difundir esta gran mentira. Y la gran mentira era que la venida del Señor ya había ocurrido. Usted ha conocido gente que son creativos y tienen motivación, ¿verdad? Y quieren resolver las situaciones y terminan dañándolo, porque con lo que dicen terminan dañando, empeorando la situación. Y obviamente Pablo sabía que era de esperarse que esta mentira provocara gran confusión y desesperanza en medio de la iglesia. Entonces Pablo combate esta mentira recordándoles que el día de Cristo, que Cristo regrese, será un tiempo de gloria y de celebración para la iglesia, no un tiempo de confusión y de desesperanza. Que uno de los resultados gloriosos de su regreso será el fin del sufrimiento y de la persecución. También Pablo les recuerda que antes que llegue el fin, habrán señales claras para la iglesia. El mundo, dice Pablo, será saturado con un espíritu de apostasía. O sea, un espíritu que rechaza abiertamente a Dios y aborrece sus caminos.
Este será un tiempo en que parecerá que el evangelio no podrá seguir avanzando. Usted puede imaginar una situación en que el evangelio no avanza, se predica y nadie cree, nadie se convierte, en que la iglesia encontrará obstáculos y escollos por todos lados. Un tiempo en que muchos que dan la impresión de ser parte de la iglesia, de ser creyentes, de ser cristianos, rechazarán y se apartarán de la fe. Y eso traerá mucho dolor a la iglesia. Por lo tanto, mientras el evangelio siga avanzando y extendiéndose, el fin todavía no ha llegado. Mientras el Señor siga mostrándonos y abriéndonos puertas en lugares que aún no han sido alcanzados con el evangelio, el fin todavía no ha llegado. Mientras haya gente dispuesta a seguir escuchando acerca del evangelio, el fin todavía no ha llegado. Y mientras el Señor siga añadiendo a su iglesia los que van siendo salvos, el fin todavía no ha llegado. Antes que llegue el fin, el mundo no solamente será saturado por este espíritu de apostasía, sino que también aparecerá en escena un personaje al que Pablo llama el hombre de pecado o el hombre sin ley o el hijo de perdición. Dijimos el domingo pasado que el apóstol Juan lo llama el famoso anticristo. Este se opondrá a Dios, pero actuará como si él fuese el Mesías prometido, como aquel que viene a traer libertad y salvación. Y muchos tornarán su mirada hacia él. En base a todo esto, el Señor entonces nos animó el domingo pasado y nos alertó, porque nosotros, tú y yo también corremos el riesgo de ser engañados. No somos superiores a los tesalonicenses. No podemos permitir dejarnos engañar fácilmente. No podemos permitir ser sacudidos fácilmente en nuestra manera de pensar. Sabemos que el enemigo siempre buscará engañar a la iglesia con el fin de dos cosas. En primer lugar, alejar de la fe a aquellos que aún no han sido salvos. Y me refiero a aquellos que están entre nosotros, pero aún no han nacido de nuevo. Me refiero a aquellos que se están acercando a Dios y a la iglesia. Aquellos que sus corazones están siendo movidos a buscar a Dios. ¿A cuántas personas extrañamos que ya no están entre nosotros? ¿Usted extraña a alguna persona que ya no está entre nosotros? Y no me refiero a aquellos que se movieron de iglesia, sino a aquellos que se apartaron de la fe. Y nos trae dolor, ¿cierto? Muchos se apartaron, ¿por qué? Porque se dejaron engañar, porque sus pensamientos fueron sacudidos fácilmente. Desviar la atención, en segundo lugar, ¿verdad? En primer lugar, alejar a aquellos de la fe, y en segundo lugar, desviar la atención de aquellos que ya son salvos, desviar su atención de la misión de Dios. El enemigo no podrá apartarnos de la fe, pero sí podrá mantenernos distraídos, cómodos, desenfocados, paralizados, perezosos. Y añada todas las que usted quiera. Por eso tenemos que cada día pedirle discernimiento
al Señor para que nos ayude a navegar en este mundo que se opone a Él cada día más y más. En un mundo en que parece que el espíritu de apostasía cada día sigue creciendo y aumentando. Tenemos que cada día pedirle que nos llene de confianza y de paz, para que podamos ser una presencia no ansiosa en donde quiera que nos paremos, para que seamos agentes de paz y no de ansiedad. No podemos alarmarnos, nos recordó la palabra el pasado domingo. Cada vez que veamos una señal que dé la impresión que el final de los tiempos ha llegado. Al contrario, alegrémonos y regocijémonos, porque cada señal nos recuerda que nuestra redención está a la vuelta de la esquina. Aleluya. Que nuestro Dios sigue estando en control de la historia, que la historia le pertenece a Él. Yo veo los reels y los stories de estas personas que reaccionan al triunfo de Trump, ¿verdad?, en Estados Unidos. Y por un lado dan gracias, ¿verdad?, porque la gente, es impresionante la histeria que la gente expresa, pero por el otro lado da pena, ¿verdad?, porque es como una expresión de desesperanza, porque no creen, no reconocen, no saben que quien está a cargo de la historia no es ningún presidente, no es ningún líder, es el Dios soberano de los cielos. Por eso nosotros, no importa lo que pase a nuestro alrededor, estamos en paz y llenos de confianza. Pero el engaño se puede dar de otra manera, que nos vayamos al otro extremo, que no nos amoldemos a este mundo a tal grado que nos volvamos apáticos e indiferentes acerca de lo concerniente al final de los tiempos. De este engaño también nos tenemos que cuidar. Entonces Pablo continúa animando a la iglesia y recordándoles que el futuro y la historia está en las manos de Dios. El fin vendrá cuando el espíritu de apostasía, dice Pablo, y el hombre de pecado sean revelados. Y estos no serán revelados hasta que se cumpla el tiempo, hasta que Dios diga. O sea, que estos están restringidos, están amarrados. ¿Y restringidos por quién? Pues por aquel que controla la historia. Amén. Aunque veamos que la condición espiritual de este mundo sigue en deterioro, el fin no vendrá hasta que el Señor lo determine. Él es el que sabe el día y la hora. Por lo tanto, nuestra labor, y aquí viene el meollo del asunto, porque Pablo le exhorta a la iglesia, nuestra labor tiene que continuar. Mientras llegue el fin, nuestro trabajo continúa, porque mientras llegue el fin, la misión de Dios tiene que continuar y tiene que ser completada. Pablo anima a la iglesia recordándoles que ellos son parte del equipo ganador. Aleluya. Que la historia ya está escrita y ya sabemos quién gana. Amén. Aunque aquello que lo restringe un día será quitado y el hombre de pecado será revelado al mundo, la realidad es que su actividad será limitada y su destino ya está escrito. Porque ese impío, dice Pablo, será destruido. El Señor Jesús, Pablo utiliza esta palabra fuerte, lo matará. ¿Con qué? Me encanta esta imagen que nos presenta la palabra acerca de Jesús. Me fascina. Es que tienes que imaginártelo. Jesús destruirá al anticristo con el espíritu de su boca y con el resplandor de su presencia, de su venida.
Esa es la impresión que él va. Perdonen, el anticristo no es anticristo porque sea una fuerza de igual magnitud opuesta a Cristo. No nos engañemos. Esa es la impresión que él va a tratar de darle al mundo. La realidad es que no hay comparación. Aunque Pablo le dice a los efesios, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales en las regiones celestiales. Aunque Pablo le dice eso a la iglesia, eso no significa que nuestra lucha sea contra una fuerza de igual magnitud. Ciertamente Él tiene poder, pero no es de igual magnitud. Ciertamente Él tiene poder, pero es un poder que se le ha sido otorgado. Poder que un día, en un abrir y cerrar de ojos, se le quitará. ¿Cuál ha sido siempre el arma de nuestro Señor Jesucristo? Nunca lo hemos visto con espadas, nunca lo hemos visto con palos ni con piedras. ¿Cuál ha sido siempre su arma? Esa espada de doble filo que sale de su boca, su palabra. Con su palabra Él creó los cielos y la tierra. Amén. Con su palabra resistió la tentación del diablo en el desierto. Y con esa misma palabra destruirá al hombre de pecado. Con su palabra Él va a deshacer todo engaño y toda mentira. En ese día el engaño, la mentira y la confusión dejarán de existir para siempre. En ese día todo será aclarado. Todo lo que está oculto saldrá a la luz. Toda intención del corazón será revelada. Y Él lo hará con el poder de su palabra. Aleluya. ¿Alguna vez has estado en un lugar o en una situación o en una discusión donde hay un espíritu de duda y de confusión? Donde se percibe el engaño y la mentira y de repente llega alguien y aclara la situación. ¿Te ha pasado eso? Pues eso mismo es lo que ocurrirá cuando el Señor regrese. ¿Me creerías si te digo que aunque aún no ha llegado el fin, ese mismo espíritu de su boca está a nuestra disposición hoy? ¿Me creerías? ¿Me creerías si te digo que esa misma palabra es la que está a nuestra disposición para poder vencer en este mundo de maldad? Para poder vencer las mentiras y los engaños que el enemigo lanza contra nosotros. Sí, créelo. Esa arma poderosa está a mi disposición y a tu disposición. Por eso, amados, aprende a usarla. Hazte un experto en ella. Dedica tu vida a dominarla, a conocerla. No dependas de la predicación del domingo. No dependas de lo que tus hijos aprenden aquí en la Ninfunave. No dependas de los grupos pequeños. No dependas de las clases, de los cursos de Ali. Cómela, saboréala cada día, que ella sea tu alimento de noche y de día. Aleluya. Que cuando la gente piense en ti diga, ese tipo, ese es un hombre de la Biblia. Que cuando la gente piense en ti diga, esa tipa, esa es una mujer de la Biblia. Perdonen.
Que cuando la gente piense en tu familia, en tu hogar, digan, esa familia es una familia de la Biblia. Que si llegan a tu casa temprano en la mañana sin avisar, te van a encontrar a todos los miembros de tu familia leyendo y meditando en su palabra. Que cuando la gente piense en la cumbre, diga, esa iglesia es una iglesia de la Biblia. Aleluya. Jesús no solo vencerá al anticristo con el espíritu de su boca, sino también con el resplandor de su venida. Y aquí también tienes que imaginártelo. Literalmente con la epifanía de su parousia. Conocemos bien esa palabra epifanía. ¿Alguien se acuerda de ese corito? Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. No solo su palabra deshace toda confusión, engaño, duda y mentira, sino su presencia. Aleluya. De hecho, donde está su palabra, ahí está Él. ¿Lo crees? Por eso precisamente nos congregamos cada domingo, ¿no? Por eso precisamente proclamamos su palabra, el Evangelio, cada domingo. Por eso su presencia es nuestro mayor anhelo. Por eso cantamos. Voy a cantar porque Samuel no me pone a cantar. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Es su presencia, iglesia, tu anhelo. Es tu presencia, tu anhelo en esta vida. Es verlo regresar lo que te mueve. Es esa tu esperanza. ¿Hay confusión, duda, engaño y mentira en tu vida hoy? ¿Sabes? Es su presencia lo que necesitas. Es su presencia la medicina y la cura para tu alma afligida. No te vayas de aquí sin su presencia. Aleluya. Por eso vuelvo a decir que nuestra lucha no es contra una fuerza de igual magnitud. Porque solo la presencia de Jesús es suficiente para vencer la maldad. Él simplemente entra por la puerta y ya se acabó el problema, se disipó la duda. Aquellos que somos fanáticos de Lord of the Rings recordarán esa escena de Gandalf entrando al castillo de Rohan con una misión: liberar al rey de la posesión que tenía de Saruman. Y recuerdan ese momento pico cuando Gandalf se quita su manto y ese esplendor y ese brillo. Y eso fue lo que logró liberar a Theoden de la posesión que tenía. Algo así. Eso se cae chiquito, pero algo así. Algo así. Así ocurrirá el día final, amados. El cielo se partirá en dos. Las puertas eternas se abrirán y aparecerá el Rey de Gloria. Aleluya. ¿Quién es el Rey de Gloria? Se pregunta el salmista. El Señor fuerte y poderoso. El Señor fuerte en batalla. El Señor de los ejércitos.
Ese es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Nuestro amado y esperado Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Y sabes qué? No solo seremos testigos de su presencia en el día final, sino que su presencia está disponible para nosotros hoy. ¿Puedes imaginarte tal privilegio? Que su iglesia seamos el centro de su presencia. Al igual que el espíritu de su boca está disponible para nosotros hoy, también lo está el esplendor de su presencia. Porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Pablo les recuerda a los tesalonicenses que el anticristo será una burla, será un engaño. De hecho, algunos piensan que Pablo escribe estas líneas con un sentido de burla. Porque en un sentido pareciera que está comparando al anticristo con Jesús. En otras palabras, el anticristo será una burla porque intentará imitar a Jesús. Por eso Pablo menciona detalles como este se exaltará, o mejor dicho, intentará exaltarse sobre todo lo que es Dios o que es objeto de culto. ¿Quién fue exaltado hasta lo sumo? Cristo, Jesús. El anticristo pretenderá sentarse en el trono de Dios como si fuera Dios. ¿Quién está ahora mismo sentado a la diestra del Padre? Jesús, aleluya. También tendrá su parousia, su venida, su presencia. Pero la diferencia está en que su venida no será conforme a los designios del Dios Padre, sino conforme a los designios de Satanás. Es como si se dijera, así como Cristo tiene un padre, el anticristo también. Y ese padre es Satanás. En su primera venida, Cristo vino con poder e hizo señales y prodigios, ¿cierto? Asimismo vendrá el anticristo haciendo señales y prodigios, pero mentirosos y engañosos. Cuidado, iglesia, no creamos a cualquier milagro o prodigio que veamos por ahí. Cuidado. Ahora, ¿para quiénes serán dirigidos estas señales y prodigios? O sea, ¿para quién será dirigido todo engaño de iniquidad? Para los que se pierden, dice Pablo, para los que se pierden. Los hijos de Dios, amados y amadas, están seguros en Cristo. Los hijos de Dios no serán engañados porque están poseídos por el Espíritu Santo de Dios. Ellos están sellados para siempre. Ellos son propiedad de Dios. Pero para los que se pierden, eso es otra cosa. Eso es otra historia. Ese es otro cantar. ¿Y por qué la gente se pierde? Dice Pablo. Verso 10. Porque no reciben el amor de la verdad para ser salvos. Porque, en otras palabras, porque rechazan el amor de la verdad para ser salvos. Amados, la gente se pierde porque se niegan a amar la verdad, la única verdad que los puede salvar. La gente se pierde porque prefieren la oscuridad. Y ahora, lo próximo que dice Pablo es espeluznante, difícil de tragar, pero es palabra de Dios. Porque se nos haga difícil de tragar no significa que no sea palabra
de Dios. Algunos piensan que lo próximo que Pablo va a decir es un preámbulo a su carta a los romanos, especialmente el capítulo 1 de Romanos. Pablo dice que aquellos que rechazan amar la única verdad que los puede salvar, dice el verso 11 y 12, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Y estas palabras nos deben de llenar de profundo temor reverente. Estas palabras no hacen más que revelar la santidad y la justicia de Dios. Dios no toma una actitud pasiva hacia los que rechazan su verdad o lo ignoran. ¿Me escuchó? Dios no toma una actitud pasiva hacia los que rechazan su verdad o lo ignoran. Él actúa y responde en base a su santidad y justicia al rechazo de la gente. Por eso es que el pecado más grande que existe es rechazar la salvación que Dios ofrece a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. No hay pecado más grande que ese. No hay pecado más grande que rechazar a aquel que se humilló hasta lo sumo, muriendo en una cruz para ofrecer perdón y salvación. Esa es la importancia de la Navidad. ¿Y cuál es la acción que Dios toma hacia aquel que lo rechaza? O sea, Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira. O sea que si te niegas a creer, escúchame bien, esto es fuerte pero necesario. Si te niegas a creer, este será tu juicio, este será tu castigo. Un espíritu de mentira se apoderará de tu mente y de tu corazón. A los romanos Pablo les dice, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. El autor de la carta a los Hebreos dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. El problema no solo está en rechazar la verdad de Dios, sino como dice el verso 12, el problema está en la complacencia con la iniquidad. En otras palabras, complacencia también se puede traducir como deleitarse en la iniquidad, deleitarse en la maldad. Amados, en el mundo hay solo dos tipos de personas: aquellos que se deleitan en la verdad de Dios y aquellos que se deleitan en la maldad. ¿En cuál grupo estás tú? ¿En cuál grupo estoy yo? El autor de la carta a los Hebreos también dice, tengan cuidado, hermanos. ¿A quién les está hablando? A la iglesia. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
cuidado. Entonces, ¿cuál es el llamado para todos nosotros hoy? ¿Cuál es el llamado tanto para creyentes como para no creyentes? Tanto para aquellos que hemos sido salvados como para aquellos que aún están en el proceso, buscando, acercándose. El llamado es el mismo. Y es un llamado que es como un ruego, como una súplica. No rechacemos la verdad de Dios. No nos neguemos a amar la verdad que solo puede salvarnos. Ciertamente nuestro Dios está lleno de amor inagotable, pero también es fuego consumidor. Ciertamente nuestro Dios está lleno de misericordia y compasión, pero también de ira y de justicia. Y qué bueno que aún Él es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces no rechacemos su verdad, no rechacemos su amor. Por otro lado, aunque estos versos hablan de una realidad que vemos a diario alrededor nuestro, gente rechazando la verdad de Dios y siendo arropados por la mentira, el mensaje de Pablo a los tesalonicenses en estos versos es uno escatológico, es uno que tiene que ver con el fin de los tiempos, es uno que mira al día final, porque ese espíritu de engaño y mentira será derramado el día que aparezca el espíritu de apostasía junto con el anticristo. Por lo tanto, aún tenemos tiempo, aún tenemos mucho trabajo que hacer. Aún hay mucha gente a nuestro alrededor que necesita escuchar la única verdad que los puede salvar. Porque la fe sigue viniendo por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Entonces, el otro llamado que recibieron los tesalonicenses y que recibimos nosotros también hoy es que aún hay tiempo antes de que aparezca la apostasía y ese hombre de pecado se ha revelado al mundo. El Señor nos ayude a permanecer firmes en el amor de su verdad y que nos ayude a permanecer fieles a su misión. Amén.